¿Me confirman, por favor, si pueden ver ahí la pantalla que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí se ve, Lick. Bueno, muchas gracias. Ok, les decía, el objetivo de hoy es más que nada ver ya ejemplos completos sobre cómo probar que un conjunto con una determinada operación es un grupo. Y vamos a hablar también de la parte de los conjuntos modulares que les estaba comentando el lunes, de esas operaciones un poquito raras para ver también cómo probar que son un grupo. Aquí quiero dejar en claro algunas cosas. Hay ejercicios, hay de todo un poco en esta materia. Hay problemas donde las justificaciones son más habladas que como por medio de cálculos matemáticos. Cuando yo digo habladas es que hay justificaciones o pruebas que van más o dependen más de cómo uno redacte o justifique un párrafo explicando por qué cumple o no cumple una propiedad que cálculos matemáticos. Por ejemplo, la propiedad de cerradura, las propiedades de cierre o cerradura no llevan mayores demostraciones algebraicas, al menos en la mayoría de casos. Es más que nada lo que usted comente o explique de por qué cumple o por qué no cumple. Las propiedades asociativas, esas sí por lo general llevan proceso. Las propiedades de neutro a veces llevan proceso, a veces llevan solo una explicación. Las propiedades de inverso casi siempre llevan proceso. Y bueno, las propiedades conmutativas también a veces llevan proceso, a veces llevan solamente una leve justificación. Eso dependerá mucho de el tipo de problema que uno esté trabajando, porque insisto, no siempre se va a necesitar un gran proceso matemático para justificar algún planteamiento. Entonces, vamos a ver ahorita uno de estos ejercicios. El primero que vamos a ver dice, demuestre que el conjunto S igual a 2Z con la operación asterisco, donde, insisto, asterisco no era necesariamente producto, con la operación asterisco tal que A asterisco B es igual a A más B, es un grupo. Y hacen la aclaración que el conjunto 2 veces Z está formado por los elementos de la forma 2 a la n, tal que n pertenece a z. Vaya. ¿Cómo se debe entender este ejercicio? Nos piden demostrar que el conjunto formado por los 2 veces z, el conjunto formado por los 2 veces z es grupo, con la operación asterisco. La operación asterisco nos dicen que es una suma, típico de muchos ejercicios donde, aunque la operación sea una relativamente básica y conocida, siempre nos ponen otro nombre. Aquí nos dicen la operación asterisco es la operación suma, pero me dicen que el conjunto S, que es el mismo 2Z, lo vamos a entender como el conjunto formado por todos los números de la manera 2n, donde n es un entero que puede ser positivo, negativo o cero. Conclusión. El conjunto S es el conjunto de los números pares, tanto en su versión positiva como en su versión negativa. Esto es muy importante que usted cuando vaya a trabajar un problema identifique el conjunto con el que está trabajando y la característica o las características de los elementos de dicho conjunto. No solo diga, es un conjunto de números. Sí, pero muchas veces esos conjuntos de números cumplen alguna característica en particular. Aquí no estamos hablando de reales. Aquí no estamos hablando solo de números enteros. Aquí estamos hablando de los números enteros que son múltiplos de 2, tanto positivo como negativo, porque no me aclara signo, e incluye el 0. Entonces, la operación asterisco, es cierto que me dicen que la operación asterisco es suma de dos elementos. Sí, pero la suma de dos elementos tiene que ser particularmente de dos números pares. Y otra cosa que debe quedar muy claro,
las pruebas de los teoremas o axiomas de grupo, como algunos le suelen llamar, o de las características de grupo, no se hace probando valores. O sea que no va a venir usted y a darle valores particulares a la n o a tomar dos números pares, sumarlos y ver que cumplan una cierta propiedad. Lo puede hacer para ver cómo funciona la propiedad, pero eso no es una demostración. Una demostración es hacer las pruebas con valores generales. Así que tómelo muy en cuenta para que no vaya a cometer el error de hacer pruebas dándole valores a las variables. En algunos casos se va a hacer, pero yo voy a indicar particularmente en qué casos es que se hace esa demostración. Diga, Juana. Había levantado la mano. Diga. Licenciado, me voy a salir y volver a entrar porque yo no veo la presentación que usted está mostrando. Pues no necesita eso, permítame. Vamos a ver. Es que a veces tarda un poquito. ¿Y ahora? Todavía no, Ah, pues sí, pruebe volverse a conectar. porque Los solo le demás, escucho, pero no veo lo que está los mostrando. demás sí lo ven. ¿O alguien tiene algún problema de que no ve lo que estoy presentando? Yo lo puedo ver, licenciado. Ah, pues pruebe, Juana, a volverse a conectar, a ver si así se le solvente el problema. A veces suelen pasar errorcitos así. Vaya, entonces, ¿cómo vamos a comenzar acá? Vamos a comenzar con la propiedad de cierre. Aquí también voy a dejar claro una cosa. Yo no voy a escribir necesariamente toda la justificación, pero la voy a explicar. A la hora de una evaluación, como no van a tener ustedes la ventaja que yo tengo de que yo se las puedo explicar y por eso no lo escribo, usted sí tendría que escribirlo. Pero bueno, vamos a ir viendo ese tipo de cositas. Propiedad de cierre o propiedad de cerradura o axioma de cierre, como le quieran ver. El axioma de cierre lo que me dice es que si yo tengo dos elementos del conjunto, al operarlos, el resultado debe darme otro elemento de dicho conjunto. ¿Ya? Entonces, si yo vengo y digo, vaya, voy a tomar dos elementos, voy a cambiar el nombre aquí, voy a tomar un elemento X y un elemento Y que pertenezcan a S. Para que se verifique la propiedad de cierre, yo tengo que operar estos dos elementos, X asterisco y ver que el resultado pertenezca a S. Entonces yo vengo y digo, ¿cuál es la operación asterisco? En este caso es una suma, X más Y. Pregunto, X más Y, ¿pertenece a S, sí o no? Ajá. Si pertenece a ese, podríamos llamar, sacar un factor común 2, si lo ponemos como tal como debe de estar delimitado el 2z y llamar ese como otro y tiene la forma del conjunto S, entonces está dentro del conjunto. Sí, más o menos tiene clara la idea de lo que hay que hacer. Ahora bien, yo lo he puesto ahorita así para que no se caiga en el siguiente error, porque lo que dice el compañero es cierto. Cuando son conjuntos de esta forma, me están diciendo que los elementos de S son múltiplos de 2. Entonces, si yo digo que X y Y son elementos de S, con hacer esto que yo he puesto acá, no se puede concluir nada. ¿Ya? Porque alguien puede decir, bueno, sí se cumple. Sí, pero si se cumple, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted que la suma de X más Y pertenece al conjunto? ¿Cómo demuestra o justifica usted que la suma de X más Y en efecto cumple con la característica del conjunto? Eso es lo que hay que tener cuidado y lo que hay que justificar. En este caso, como yo estoy suponiendo que X y Y son elementos en S, entonces hay que decir, bueno, si X y Y son elementos en S, X es de la forma 2 por algo. Por ejemplo, 2M. Y como la Y también es un elemento de S, Y es de la forma 2 por algún otro número, por ejemplo, 2 por P. La definición dice 2 por N, sí, pero el N es cualquier número entero. Si yo tengo dos elementos en Z, no lo voy a multiplicar por el mismo valor de N. Por eso estoy poniendo aquí dos letras distintas. El punto es, X e Y son múltiplos de 2, entonces hay que ponerlos como tal, de la forma 2 por algo. Eso me dice entonces que cuando yo sumo X más Y,
X sería 2M, Y sería 2P, y la idea es ver que la suma también la puedo escribir como 2 por algo. Saco factor común 2, como decía el compañero, y esto me queda 2 factor de M más P. Esto es, si yo al M más P le pongo otro nombre, digamos W, esto es 2W. Entonces la operación X asterisco Y sí pertenece al conjunto S. ¿Por qué? Porque terminó siendo un número par, termina siendo un múltiplo de 2, o lo puedo escribir como un múltiplo de 2, y así estaría la prueba de la cerradura. ¿Alguien Una quiere decir algo? pregunta. Diga. Sí, ¿no tendríamos que delimitar aquí que M, P y W pertenecen a los enteros, como para ser más específicos? Sí, 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 podría delimitarlo. Normalmente es algo que a veces no se hace, pero sí tendrían que ponerlo, sí podrían ponerlo. En este caso, poner que M y P, así, ¿verdad? Con M y P que pertenece a los números enteros, para ser todavía más específicos en la demostración. Ahí está. El W sí ya no es necesario, porque el W, al decir que M y P son enteros, el W, pues por conclusión, se asume que es un entero. Aparte que el W se pone o va saliendo sobre la marcha, digámoslo así. El W va saliendo sobre la marcha. Bueno, pues ahí está. Vaya, eso sería la propiedad de cierre. En este caso, la propiedad de cierre lleva su proceso por la misma forma que tienen los elementos del conjunto. En otros casos muy particulares, como lo veremos más adelante, no llevará proceso, pero sí lleva siempre una leve justificación al menos, o una leve explicación. Ahora veamos la propiedad asociativa o axioma de asociatividad, como lo quieran llamar. La propiedad asociativa lo que me dicta es que si yo tengo 3 elementos en el conjunto S, en este caso, se debe de cumplir que A asterisco B asterisco C agrupando A y B tiene que ser lo mismo que A asterisco B asterisco C agrupando B y C. Tendría que darse lo mismo. En nuestro caso, el asterisco es una suma, o sea que debería cumplirse que A más B más C es lo mismo que A más B más C. Eso debería cumplirse. Ahora bien, aquí realmente hay dos maneras de justificar esto. Se puede justificar solo así como están las letras A, B y C, o se puede pasar cada letra A, B y C a múltiplo de 2, lo que hicimos en la cerradura, de por ejemplo decir que A es 2M, que B es 2P y que la C es 2W, por ejemplo, con las letras M, P y W que pertenecen a los enteros. Si uno quiere, lo puede justificar así, hacer las sustituciones, sacar factor común y justificar al final que todo da lo mismo. Si no, también solo con las A, B y C basta. ¿Por qué? Porque las A, B y C, recordemos que esta es una suma tradicional, es una suma común y corriente, pues no me especifican lo contrario. Entonces aquí es como que yo estoy diciendo que estoy sumando números pares, positivos o negativos, pero son múltiplos de 2 a los dos lados. Como es una suma normal, la suma tradicional es asociativa, sí. La suma tradicional es asociativa y por lo tanto, el resultado de A más B más C será lo mismo que A más B más C. O sea, lo pueden dejar así como lo tengo yo acá y solo justificar que como es una suma tradicional y la suma es asociativa, entonces esta suma pues va a cumplir con ser asociativa. Pero si no lo quiere justificar así y quiere seguir el mismo mecanismo que hicimos en el cierre, pues hace los nombramientos que están ahí a la par con las letras que usted quiera y aquí le pone 2M más 2P, luego más 2W y esto sería 2M más 2P más 2W. Como es una suma tradicional, los paréntesis están de más y queda 2 factor de M más P más W. El factor común es opcional también si lo quiere poner. Y 2 más M más P por 2 más M más P más W, así. Total que de los dos lados da lo mismo, ¿no? Entonces, la propiedad asociativa se cumple. Puede eliminar los dos o puede que no. Aquí el punto no es simplificar todo. Eso quiere que quede claro.
En la asociatividad no es necesario que usted tenga que eliminar o simplificar todo. En la asociativa se busca justificar o probar que a los dos lados da lo mismo. Entonces, si usted quiere simplificar, perfecto. ¿Es necesario? No. Solo basta con llegar a que en los dos lados da lo mismo. Lo puede hacer así, sustituyendo por 2M, 2P o 2W, o lo puede hacer desde la parte del A más B más C, desde el punto de vista que la suma tradicional es asociativa. Y se acabó. No sé si hay alguna pregunta con la asociatividad. Que miren cómo la justificación aquí se escucha bien sencilla, mientras que el que vimos el lunes no tanto, porque eran contextos diferentes. El lunes la operación no era una suma, era una mezcla de suma y producto, si no mal recuerdo. Vaya. El neutro. El elemento neutro es aquel elemento que cumplía con que A asterisco E era igual a E asterisco A, y esto me daba A para todo elemento, en este caso en el conjunto S. Debía de cumplirse eso. En los dos órdenes que se operaran debería dar A para todo elemento en S. Como la suma es la suma normal, por más que los elementos del conjunto sean específicamente números pares, la operación al final es una suma. ¿Y cuál es el neutro con la suma? ¿Cuál? ¿Cuál? El cero. El 0. El 0, correcto. Mire, siempre que la suma sea la suma tradicional, el neutro va a ser el 0, a menos que la suma se la definan de una manera rara. Entonces aquí el neutro será el 0. Pero aquí viene otra situación. El neutro debe de no solo existir y que usted lo encuentre, sino que debe ser un elemento que pertenezca al conjunto. ¿Por qué es importante saber eso? Imagínese que el conjunto no fueran los pares o múltiplos de 2, mejor dicho, sino que fueran impares. El neutro seguiría siendo 0, porque el único que sumado con los impares los deja igual es el 0, pero el 0 no es un impar. Entonces, el neutro en teoría sí existiría, pero no pertenece al conjunto, por lo tanto la propiedad no la va a cumplir. Así que en este caso el neutro existe y no nos da problema porque el neutro pertenece al conjunto S. El neutro pertenece al conjunto S. Permítame un momento, ya regreso. Deme unos minutitos. Ok, van a disculpar ahí la leve interrupción. Vaya, les decía, con el neutro hay que tener mucho cuidado con eso. No solo es encontrarlo, sino también asegurarse que pertenece al conjunto que se está trabajando. En este caso, repito, no hay problema, el neutro es 0 porque lo deja igual por ser la suma y pues pertenece al conjunto. ¿Es necesario hacer algún proceso para calcularlo? Si las sumas, bueno, si la operación es la tradicional suma o producto, no, porque como lo dije ya, si es la suma, el neutro es 0, si es producto, el neutro es 1, pero si no es una operación de las tradicionales, entonces hay que hacer un poco lo que veíamos el lunes. Hay que aplicar la propiedad del neutro y hacer como un pequeño despeje. Hay que aplicar la propiedad, hacer como una especie de despeje, que eso lo vamos a ver en el segundo ejemplo que vamos a trabajar.
y se encuentre el neutro, y además de encontrarlo, nuevamente hay que verificar que esté en el conjunto. Bueno, aquí no hay problemas. Ahora vamos con los inversos. En los inversos, si se recuerdan el día lunes les decía también, el neutro les tiene que dar un valor. El inverso por lo general tiene que dar una tipo fórmula. ¿Por qué? Porque los inversos, cada elemento debe tener su propio inverso. No hay un inverso que sea universal para todos los elementos del conjunto. ¿Cuál es la propiedad que cumplen entonces los elementos inversos? Los inversos son aquellos que al operarse, si yo lo simbolizo por a la menos 1, al operarse en cualquier orden, debe dar el neutro. Y como el neutro en este caso ya sé que es 0, al operarlos en cualquier orden, debe de dar 0 para todos los elementos del conjunto. Y los inversos además deben pertenecer al conjunto. Entonces aquí también, como la suma es la suma tradicional, es bastante fácil, ver que si yo tengo un elemento A, ¿quién sería su inverso? ¿Quién sería su inverso? Porque aquí, diga. Menos A. Correcto, el menos A. Porque aquí si yo opero A más A inverso y esto me da 0, entonces A inverso sería menos A. Y como estoy trabajando con múltiplos de 2, si por ejemplo, si A es de la forma 2n, entonces menos A es de la forma menos 2n, solo para terminar de aclarar un poco. ¿Por qué? Porque también, aparte de ver que existan, igual que el neutro, los inversos deben pertenecer al conjunto. Y este pertenece a ese porque es un múltiplo de 2. Así que, ¿hay algún número que me dé problemas con los inversos? No. La fórmula, si lo queremos llamar de alguna manera, de los inversos es menos 2n, así que no hay ningún problema. Quiero ver, por aquí preguntan en el chat, sabiendo que es suma lo que vamos a probar, ¿podemos decir de una vez que el neutro es 0 o hay alguna condición que se debe cumplir? No. Si la suma es suma tradicional, el neutro será 0. Si la suma es suma tal cual, el neutro será 0. Ahora bien, si la operación es una mezcla de suma y producto, como lo vimos el lunes, allí podría ser que de 0 o podría ser que no. Hay que hacer el proceso respectivo. Ahora, también hay que tener cuidado si no es, por ejemplo, una suma de más de 2 términos. Cuando yo digo suma normal, me refiero a que la operación A asterisco B sea A más B, esta que estamos haciendo acá. Porque también podrían decirle que la suma o que la operación sea A más B más 2, digamos. A más B más 2, es cierto que la operación es suma tradicional, pero le están agregando un 2 de más por ahí que puede dar problemas. Ese A más B más 2, esa operación así definida, ya no necesariamente le va a dar que el neutro es 0. Entonces, las operaciones suma y producto tradicional me refiero a solo A más B o solo A por B. Si se le agrega alguna otra cosa, ya hay que tener cuidado con los neutros y con los inversos. Bien, podemos ver que las 4 propiedades al final se cumplen. Cumple la asociativa, cumple el cierre, existe neutro y existen inversos. Y ningún inverso da problemas. Por lo tanto, como las 4 condiciones se cumplen, entonces cumple con ser grupo. No ve la pantalla. Voy a reiniciar lo que estoy compartiendo entonces. Vamos a ver. Sí, es que por momentos se corta, pero ya vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí ya la tendrían que estar viendo, ¿no? Sí se observa, bueno, en mi caso sí lo puedo ver. Ok, ya es. Bien. Entonces, ahí está. No le he puesto la conclusión, pero obviamente hay que ponerle que como cumple las 4 propiedades, entonces sí es grupo. Como punto extra, ¿sería abeliano? Sí, porque estaríamos hablando de que la suma de 2 múltiplos de 2 en cualquier orden da lo mismo. Sí, porque la suma es la suma tradicional.
La suma tradicional es conmutativa y no le estamos agregando nada a la suma de A más B. Así que si quisiéramos ver si cumple con ser abeliano, pues sí sería abeliano. Bien, veamos otro ejemplo. Ahí les dejo a ustedes, si lo están haciendo por aparte, que le pongan la conclusión. Vaya, vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso vamos a definir la operación asterisco, sea asterisco, la operación binaria definida de la siguiente manera, definida por, y nos colocan A asterisco B igual a A por B sobre 2. Ahorita lo coloco. Vaya, ahí está. Ahí está la parte anterior. Ahí usted me confirma. Ok, perfecto. Bien, entonces decía, la operación binaria es definida por A asterisco B igual a A por B sobre 2. Vea que aquí, cuando me dice arriba A por B, ese es producto normal. Pero como no solo es A por B, sino que irá dividido por 2, ahí hay que tener cuidado cuando nosotros tratemos de encontrar el neutro y los inversos. Ya no hay que pensar que solo porque arriba dice A por B, es el producto tradicional y el IC dijo que cuando era producto normal entonces el neutro es 1. Sí, es cierto, pero aquí está dividido por 2, entonces ese 2 puede afectar mis conclusiones, así que hay que tener cuidado. Además me dicen demostrar que el conjunto Q más con la operación asterisco es grupo. Q más significa los racionales estrictamente positivos, lo que quiere decir que no toman en cuenta los negativos y tampoco el cero. Q menos, cuando el exponente es un signo menos, serían los racionales negativos. Aquí son los racionales positivos. Bueno, vamos entonces con la propiedad de cierre. Aquí es donde yo les digo que hay algunas propiedades de cierre que se van con proceso y otras que solo se van explicaditas. Aquí mayor proceso no hay que hacer porque lo que tenemos que justificar es que al operar dos números racionales positivos mediante la operación A por B sobre 2, el resultado es otro número racional positivo. ¿Será eso cierto, sí o no? Si yo tomo dos números racionales A y B, los multiplico y después lo divido por 2, ¿me dará otro número racional positivo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Piense en dos números racionales. Los racionales son aquellos que se pueden poner como fracción, incluye los enteros. Dos números racionales positivos, los multiplica, más por más da más, sigue dando un valor racional positivo. Los divide entre 2, como el 2 es positivo, la división también dará un racional positivo. Entonces, ¿va a cumplir la cerradura? Sí. ¿Hay necesidad de hacer algún proceso matemático? No, simplemente es justificarlo, es medio explicarlo. Cierre, sí cumple, y lo voy a poner así, sí cumple, ya que si yo tomo dos elementos A y B que pertenecen a los racionales positivos, si yo tomo A y B que pertenecen a los racionales positivos, entonces el producto AB también pertenece a los racionales positivos. Eso es porque los racionales cumplen de por sí cerradura, así que el producto de dos positivos es positivo y si son racionales, su producto también dará un número racional. Y luego, al dividir A por B sobre 2, esto también pertenece a los reales positivos, así que
se cumple. O sea, solo es explicadito. No se van a tardar más de una línea o más de 2 líneas. Simplemente es una leve explicación de por qué se cumple la propiedad. Hay muchas propiedades de cerradura que se justifican así. Diga. Adelante. Solo preguntarle Ah, si nosotros podemos poner esa explicación en el examen. si ustedes, ¿qué? Perdón. O tendríamos que, si podemos poner solamente esa explicación en un, digamos, parcial, o necesariamente tenemos que desarrollar. Es que eso va a depender del ejercicio, porque imagínense, en el caso anterior, en el ejemplo anterior, había que desarrollar algo, porque la condición del ejercicio anterior era que el número fuera múltiplo de 2. Había una condición algebraica, digamos. Aquí no. Aquí lo pueden dejar ustedes no, solo digamos, así. si es parecido a este. Por eso Si es le parecido a digo. este, digamos. Si es parecido a este, sí. Es que es lo que les estoy diciendo. Algunos van a requerir proceso, otros no. Los que no requieran proceso, como usted bien lo ha dicho, basta con esta justificación. Algo parecido a esto que usted ponga y ya está. Lo que sí no deben dejar es solo poner si cumple o no cumple y no decir por qué, ¿verdad? Entonces, la mayoría, insisto, la mayoría de problemas solo llevan una justificación como la que yo he puesto acá. Y sí, así como yo lo he puesto, así más o menos tendrían que ponerlo ustedes en una tarea o en un examen. No habría ningún tipo de problema. No habría ningún tipo de problema. Ajá. El problema es que ya en el examen ya no nos vienen ejercicios así. No, como no, a veces sí, a veces sí, a veces sí. Cuando son conjuntos de números, la mayoría de veces solo van explicadas las cosas. El problema viene cuando son, por ejemplo, ejercicios con matrices, porque a veces en los ejercicios con matrices las condiciones que le ponen para los conjuntos es trabaje con matrices de orden 2 y que cumplan que su diagonal sea de tal manera, por ejemplo, o que cumplan que el determinante de la matriz sea de tal manera. Entonces ahí ya le van agregando más condiciones. Cuando ya le agregan condiciones que deben cumplir los elementos, ahí ya se necesita un proceso algebraico. Igual, en las propiedades de cierre, el proceso algebraico no es normalmente tan complicado de hacer tampoco. Pero bueno, yo les diría que es de esperar a ver ya ejercicios y trabajar ejercicios para que vayan ustedes acostumbrándose a cómo saber cuándo hacer algún pequeño proceso y cuándo solo justificar. Pero sí, si les viene como esto, como dijo la compañera, solo justificado se va, no hay ningún problema. Vaya, vamos con la segunda, asociativa. Asociativa. La propiedad asociativa, otra vez, partimos de A, B y C, en este caso, que pertenecen a los racionales positivos, y tenemos que operar A asterisco B, asterisco C, y ver que es igual a asterisco B asterisco C. Aquí voy a explicar una situación. Yo quizás, por cómo me acostumbré desde que estudié esto, yo siempre estoy amañado, no sé, acostumbrado a trabajar por separado los dos lados de esta asociatividad y llegar a quedar lo mismo. Pero también se puede trabajar un solo lado y ese lado desarrollarlo y llevarlo a transformar en el lado izquierdo, por ejemplo, del derecho al izquierdo o del derecho o del izquierdo al derecho, como usted quiera. O sea, una opción es desarrollar los dos lados y ver que se llega a lo mismo, y otra es trabajar un solo lado y ese transformarlo en el lado contrario. Ahí como cada uno se sienta más cómodo, no hay ningún problema. Así que yo, aclarando eso, lo voy a hacer ahorita, transformando los dos lados al mismo tiempo y llegando a que da exactamente lo mismo. Y llegando a que da exactamente lo mismo. Entonces, la operación no es tan complicada. A asterisco B, por ejemplo, sería AB sobre 2. Todo eso asterisco C. Estoy trabajando ahorita el lado izquierdo. Luego, el AB sobre 2, como lo vimos el lunes, eso si usted quiere le pone un solo nombre, una sola letra, o si no le da ningún problema trabajarlo tal cual está así, AB sobre 2 asterisco C sería el primer elemento
por el segundo, todo esto entre 2. No sé si genera alguna confusión verlo así como yo lo estoy poniendo. O le pongo otra letra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien así? ¿No se confunden? ¿O le pongo otro nombre? ¿O se entiende lo que he puesto ahí? Yo me ¿Qué confundo. dicen? Vale, le vamos a poner otro nombre entonces. Le vamos a poner otro nombre. Aquí sería, si yo a B sobre 2 le pongo W, esto sería W asterisco C. Y esto es W por C sobre 2. ¿Ahora sí estamos bien? Sí, ahora sí. Vaya, y del otro lado sería A asterisco B por C sobre 2, porque es la operación de B con C. Le pongo a B por C sobre 2 un nombre P, por ejemplo, y esto sería A asterisco P, y A asterisco P es A por P sobre 2. Ahora solamente hay que deshacer los cambios, que lo voy a hacer por aquí a un lado. En vez de W ponemos A por B sobre 2, entonces quedaría A por B sobre 2, todo esto por C entre 2. Y del otro lado, en vez de P ponemos BC sobre 2, todo esto entre 2. Con la diferencia que ahora ya no tenemos ningún asterisco. A por BC sobre 2. Ahora ya no tenemos ningún asterisco. Y desarrollando todos estos productos, pues me queda ABC sobre 4 y del otro lado también ABC sobre 4, haciendo extremos por extremos, medios por medios. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Llegamos exactamente a lo mismo en los dos lados de la igualdad que queríamos probar. Cualquier cosa aquí que ya quedara diferente, pues ya implicaría que la propiedad no se cumple. Eso sí, cuando sean sumas, recuerde que las sumas pueden quedar en los mismos términos, pero en diferente orden. Eso no hay problema. Si le queda un X al inicio y del otro lado el X al final, la propiedad siempre se va a dar que se cumple. No sé si hay alguna pregunta con esta asociatividad. No, le todo bien. Ok, perfecto. Bueno, siguiente, el neutro. Aquí es donde ya también hay que tener cuidado, el neutro. El neutro, otra vez, A asterisco E tiene que ser igual a E asterisco A, y esto tiene que dar A para todo A, en este caso en los racionales positivos. Notarán ustedes que cada vez que pongo una propiedad le pongo yo el enunciado de más o menos lo que hay que probar en la propiedad. Eso no es obligatorio hacerlo, pero es una buena referencia para que poco a poco, conforme uno va haciendo y haciendo ejercicios, poner esto cada vez que uno los hace lo ayuda a recordar uno la propiedad. Llega un momento que se lo puede tan de memoria que no hace falta, ¿no? Aquí no olvidemos lo que dije en el ejemplo anterior. El neutro no solo hay que encontrarlo, sino verificar que está en el conjunto. E incluso hay algunos problemitas que son medio tramposos. ¿Por qué? Porque a veces uno, para encontrar el neutro, si no es una operación tradicional, hay que hacer un proceso, como el que yo voy a hacer ahorita. Pero los ejercicios son tramposos en el sentido que para hacer el proceso algebraico, uno solo toma una de las dos partes de la igualdad. Aquí podrán ver que el neutro debe de operarse por los dos lados, pero para el proceso algebraico uno solo toma uno. Por ejemplo, yo voy a tomar el primero y el resultado que debe de dar, y lo voy a operar así. A asterisco E tiene que dar A, y voy a despejar el E. ¿Por qué digo que son tramposos algunos problemas? Porque cuando uno hace esto, uno encuentra un resultado. Pero si uno ocupa la otra, el otro orden, encuentra un resultado distinto a veces. Cuando eso sucede, el neutro no existe. ¿Por qué? Porque el neutro, cualquiera de las dos partes que uno use para calcularlo, debería dar el mismo, porque el neutro es único. Ese creo que es una teorema o proposición que aparece en el material. La unicidad del neutro. El neutro es único. No importa cuál de las dos partes de esa doble desigualdad usted utilice, cualquier orden, si la E va al final o al inicio,
al despejarlo le debe de dar lo mismo. Así que, aunque usted haga los cálculos solo con una de esas partes, no estaría de más que, aunque sea mentalmente, compruebe que la otra le da lo mismo. No vaya a ser que sea uno de esos ejercicios que yo le digo un poquito tramposos. Así que aquí yo voy a tomar el orden donde la E va al final y el resultado que debe dar, que es A. La operación es el producto, en este caso A por E sobre 2 igual A. Y despejamos la E. Entonces aquí me quedaría que la E es igual a 2. Sí, ¿verdad? Eso queda, porque queda, el A pasa a dividir, se van a cancelar y solamente me va a quedar que la E vale 2. ¿El 2 pertenece a los racionales positivos? Sí, pertenece a los racionales positivos. Y si usted hace este mismo despeje en el otro orden, E asterisco A igual a A, pues le va a quedar lo mismo, porque es E por A sobre 2 igual a A, y le va a dar el mismo E igual 2. O sea, independientemente en qué orden tome la igualdad, le va a dar el mismo despeje. Así que no hay ningún tipo de problema. Alguien dirá, ¿y por qué esto no lo hizo en el ejemplo anterior, lo de los dos órdenes? Porque en el ejemplo anterior era una suma común y corriente que no tenía afectando nada más. Entonces ahí no es necesario porque uno ya sabe que es el 0 y el 0 va a cumplir. Aquí es un producto, pero hay un 2 abajo que está afectando todo. Así que ahí está el elemento neutro. No sé si alguien tiene alguna duda. Voy preguntando propiedad por propiedad porque no conviene pasar a la siguiente sin haber entendido estas. Preguntas. ¿No? Bueno, todo bien, dicen. Perfecto. Vamos con los inversos. Los inversos, pues otra vez, A asterisco A a la menos 1 tiene que ser igual a la menos 1 asterisco A. Y esto tiene que dar el neutro. Esto es para todo elemento en los racionales positivos en este caso. Y aquí el neutro, que esto también es indispensable, lo mencionaba el lunes, para poder ver la propiedad de los inversos, usted debe haber hecho primero la propiedad de los neutros. No puede sacar los inversos si no saca antes la propiedad de los neutros, porque están relacionados. Entonces, en nuestro caso, el E que está aquí es el 2 que yo saqué arriba. Así que vamos a tomar otra vez una de las dos órdenes, el resultado al que debemos de llegar y ponemos A asterisco A inverso tendría que dar E. Es decir, A por A inverso sobre 2 tiene que dar 2. Con lo que llegamos a que A inverso es igual a 4 entre A. Ustedes me dirán si el despeje está bien o hay algún problema. Eso es 4 entre A. Los inversos son de la forma, repito, 4 entre A. Pregunto, ¿hay algún valor porque aquí llegamos a una fórmula, ¿no? ¿Hay algún valor que me dé problema para los inversos? Cuando A es 0. Cuando A vale 0, ¿no? Cuando A vale 0. Pero en ese valor da problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Nuestro conjunto abarca el 0, sí o no? No, dice los racionales positivos. Exacto. Hay un problema, sí, hay un problema en 0, pero nuestro conjunto dice racionales positivos. Por lo tanto, a pesar del problema en 0, en este caso nos salvamos porque el conjunto no lo toma. Y como el conjunto no lo toma, entonces el conjunto con esta operación sí tiene estructura de grupo. Así que aquí podemos poner que sí cumple la propiedad de los inversos, o si no, usted puede concluir que todos los elementos
todos los elementos, en este caso de Q más, tienen inverso. El que no tiene es 0, pero 0 no está en nuestro conjunto. Y entonces no hay ningún problema. Conclusión, se verificaron las 4 propiedades y por lo tanto el conjunto cumple con ser grupo. Si quisiéramos ver lo de grupo abeliano, también se cumpliría porque A por B sobre 2 es lo mismo que B por A sobre 2. La conmutatividad se va a cumplir y abeliano también sería. Así que ahí le agrega a usted la conclusión de que sí sería grupo o que sí tiene estructura de grupo. Bien, ¿hay alguna pregunta en general? Diga. Licenciado, Ajá. la propiedad del neutro, ¿por qué solamente buscó el E y ya se puede decir que está la propiedad? Pues porque es que realmente solo eso hay que hacer. En la propiedad del neutro lo que se trata es de encontrar cuál es el neutro, nada más. No hay que verificar otra cosa, simplemente es encontrar cuál es el neutro a partir de lo que debe de cumplir, porque lo que debe de cumplir es dejar igual un elemento. Se parte de que A asterisco E es igual a A o el otro orden, el que uno quiera, y se trata de encontrar quién es el valor que cumpla con dejar igual la variable, o sea, es un pequeño despeje. O sea, hasta esa es la propiedad nada más. La propiedad del neutro es así, solo se trata de encontrar quién es el neutro. Ah, ya, gracias. Ajá. Sí, solo es eso realmente, no hay que hacer mayor cosa. Por ahí preguntan que E representa el neutro. Sí. La E representa el elemento neutro. En algunos libros le ponen otra letra, pero por lo general en casi todos los materiales utilizan la letra E. ¿Alguna otra pregunta? Diga. Con respecto a ese inverso, no Ajá. tendríamos que hacernos como la pregunta de que si el inverso pertenece también al conjunto. Sí, correcto. Sería 4 sobre A, y A es un número racional positivo. Entonces, Exacto. nosotros tenemos la seguridad que dividir un número racional, porque 4 es un racional, aparte de ser entero y de ser natural, pues es racional también. Ajá. Dividir un racional entre un racional siempre nos va a dar un racional. Correcto, siempre. De hecho, no hay que hacer tanta justificación en el sentido que los números racionales, aunque en este caso solo estemos tomando los positivos, los conjuntos tradicionales, reales, enteros, racionales, irracionales, todos esos cumplen por separado con la cerradura, es decir, bajo el producto y la suma tradicional, el resultado de operar dos elementos de esos conjuntos da como resultado otro elemento de ese mismo conjunto. Obviamente la división tiene su excepción, ¿no? Cuando el denominador es 0, pero aquí no es algo que necesite ser comprobado porque por la característica misma de ser racionales, un racional entre otro racional siempre da un racional, exceptuando la división por 0, ¿verdad? Cualquier otro caso siempre va a cumplir, porque la característica de un racional es que usted puede escribir algo como fracción. Y bueno, independientemente cuánto valga A será una fracción, porque pertenece a los racionales. Entonces tendrá 4 dividido entre una fracción. Eso, al aplicar extremos por extremos, medios por medios, le va a quedar siempre una fracción. Así que no hay mayor problema con eso. Aunque sí, ya le doy la palabra, Juana, aunque sí es muy acertado su comentario en el sentido que los inversos hay que garantizar que pertenecen también al conjunto en el cual se está trabajando. No solo es de encontrar la fórmula, sino garantizar que pertenecen al conjunto y que los valores que dan problema pues no están incluidos en el conjunto. Pero aquí sí, los racionales al dividirlos, como A no vamos a tomar que valga 0, no da ningún problema, siempre será un racional. Juana, ¿quería comentar algo? Diga. Licenciado, y con respecto al elemento identidad, ¿Qué pasa? ¿ese es diferente del neutro o es el mismo? Es el mismo, solo que le dan los nombres diferentes dependiendo del contexto en el que se trabaje. Pero ese es el mismo elemento. Es el mismo elemento. Gracias.
Lo que pasa es que, vaya, cuando la operación asterisco es el producto, pero el producto, el natural, A por B, solo así, entonces el elemento neutro recibe el nombre principalmente de elemento identidad. O en el tema de, hay un tema en álgebra que se conoce como, ay, se me escapa. Se me ha escapado ahorita el nombre de este tema, pero bueno, hay un tema que tiene que ver con esto de las propiedades de cierre asociativa y todo eso, pero ahí al neutro solo se le cambia nombre y se le llama elemento identidad porque se trabaja con la operación de producto, pero es el mismo elemento, solo que, insisto, dependiendo de la operación, a veces le llaman identidad, a veces le llaman producto, a veces le llaman neutro. Por ejemplo, si el conjunto fueran matrices y la operación fuera producto, ustedes saben que en las matrices existe una matriz que se llama matriz identidad. Pero esa matriz identidad, ¿para qué operación se aplica? Para el producto. Entonces, ahí se le llamaría el elemento neutro, sería la matriz identidad. Se le llamaría también elemento identidad si fuera posible, pero es más que nada por la operación. Al final es el mismo concepto, solo se le cambia nombre. Nada más. Es que en los ejercicios que plantea el material hay uno donde pide encontrar el elemento de identidad. Ajá, y la operación es 4 a ver, 4 por A. Ajá, es el mismo elemento neutro. El elemento identidad es el mismo elemento neutro. No hay ningún problema con eso. Bien, gracias. Bueno. Licenciado. Diga. 4 propiedades es para comprobar que el conjunto es un grupo, ¿verdad? Exacto. Ahora, se habla también de abelianos. Eso es comprobar la conmutatividad del conjunto. Sí, abeliano es probar estas 4 y agregarle la conmutatividad. Oh, gracias. Abeliano, eso sí, ¿verdad? Abeliano no solo es conmutativa, sino abeliano es probar estas 4 y además agregarle la conmutatividad del problema. Y hay casos serían donde 5 propiedades. Se cumple la conmutatividad. Hay casos donde se cumple y hay casos donde no. Normalmente aquellas donde no se cumple es cuando las operaciones son mezclas raras de sumas, restas, productos, divisiones, cosas así. O sea, en algunos casos, cuando son operaciones como estos dos que hemos visto, que son relativamente operaciones algo tranquilas, las propiedades se van a cumplir, pero cuando son mezclas un poco extrañas, sí pueden haber propiedades que no se cumplan. Ya me acordé del tema, estaba dándole vueltas al tema que les quería mencionar de donde vi eso de identidad. Espacios vectoriales se llama el tema, que creo que lo vamos a ver más adelante en la materia, pero ahí se prueban un montón de propiedades adicionales a estas. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver lo que estábamos hablando el día lunes de los conjuntos modulares. Vamos a ver cómo se justifican la estructura de grupo en los conjuntos modulares. La justificación de estos conjuntos es mucho más corta que lo que acabamos de ver antes y no lleva tanto proceso. No lleva tanto proceso en la justificación, pero sí que hay que hacer algo que es muy, pero muy importante. Y vamos a analizar el siguiente conjunto. Determinar si el conjunto Z6 con la operación suma es grupo. Cuando uno trabaja con estos conjuntos modulares, que eran los Z sub n que veíamos el lunes, en algunos textos no le ponen la suma así como la he puesto yo, sino que la ponen de esta manera. El símbolo suma encerrado en un círculo. ¿Por qué? Porque es la suma, entre comillas, normal, pero enfocada a un conjunto modular, que era lo que veíamos el lunes de sacar el residuo, de hacer una división y todo lo demás. O sea, es la suma tradicional, pero según el resultado que dé, buscamos nosotros un residuo al dividirlo por n.
Entonces, para estos conjuntos, aparte de sacar los elementos, que por ejemplo Z6 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5, porque era de T0 hasta un elemento menos que N. Aparte de sacar sus elementos, se elabora lo que uno conoce como tabla de Cayley, en honor a quien lo inventó, tabla de Cayley. La tabla de Cayley no es nada más que una tabla resumen de los resultados de operar los elementos de un conjunto. Estas tablitas se hacen más que nada cuando los conjuntos con los que trabajamos tienen pocos elementos. Yo no puedo hacer una tabla para los racionales positivos porque ¿cuántos racionales positivos hay? Infinitos. Nunca va a terminar uno la tabla. Aquí sí, porque aquí, por ejemplo, tengo solo 6 elementos. Entonces yo puedo hacer una tabla que no me va a quedar tan pequeña, pero una tabla con las operaciones de los 6 elementos. Y bueno, vamos a trabajar con este conjunto. Vamos a hacer la tabla de operaciones de este conjunto y vamos a ver qué resultados se obtienen. Que repito, estas tablas solamente se enfocan en hacerse para conjuntos de una cantidad pequeña de elementos, porque si no, mientras más elementos hay, las tablas quedan más grandes y no son muy recomendables de trabajar. Así que bueno, voy a poner por acá la operación suma modular. Una pregunta, Lick, perdón. Diga, adelante. ¿Estas tablas son las mismas del 1.3 y tablas de grupo a las que se refiere? Sí, correcto, Okay. correcto. Son las mismas tablas de grupo que aquí yo la voy a emplear específicamente para este conjunto modular. Ojo, yo la voy a emplear específicamente para este conjunto modular, pero insisto, se puede ocupar para cualquier tipo de conjunto, solo que es muy recomendable para conjuntos de cantidades pequeñas de elementos. Por ahí hay un ejemplo en el material también que medio lo enfocaba yo el día lunes, que tiene que ver con números complejos, que también es una pequeña tabla de Cayley de un conjunto de 4 elementos, ¿no? Es una pequeña tabla para un conjunto de 4 elementos. Así que son las que están ahí, quiero ver. Vaya, vamos en orden. ¿Quién había levantado la mano? Es que no me los puedo todavía y me sale ahí solo el carnet. VR, ¿quién es VR? Era yo, licenciado. Ah, ok, perfecto. Van a disculpar, pero solo me sale en el carnet y no me los puedo todavía. En el chat preguntan, ¿qué significa el símbolo? Este símbolo, el símbolo más es porque es una suma y cuando uno le pone un círculo por fuera es para denotar suma modular. Es decir, es para hacer la diferencia que es la suma tradicional de dos elementos, pero particularmente cuando uno habla de modular es porque al resultado lo vamos a dividir y le vamos a calcular el residuo. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo así el lunes? Que yo les estaba diciendo que por qué 3 por 3 era o podía ser 2, por ejemplo, cosas así. Que uno sacaba el resultado de una operación, luego ese resultado lo dividía entre el número n del conjunto modular y el resultado final era el residuo. Entonces, como hay que hacer la suma normal, pero después buscar residuo, a esa suma se le llama suma modular. A esa suma se le llama suma modular y por eso se definen de esta manera. Solamente es para hacer una distinción, ¿no? Que es la suma tradicional, pero con un extra. Vaya, coloco los elementos para formar columnas y para formar filas. Mientras más elementos tiene, más grande es la tabla que nosotros vamos a efectuar. Cuando a ustedes les toque trabajar con un conjunto modular que en algún momento dado lo van a tener que hacer para practicar o algo, o en una tarea, pues van a tener que hacer esta tablita. Estos conjuntos siempre lo llevan a uno a hacer estas tablas. Y ya van a ver que no son difíciles de llenar. Pueden generar una pequeña confusión al inicio, pero poco a poco uno se acostumbra. Bien,
Tenemos ahí nuestra tablita completa para este conjunto. Y vamos a trabajar con la suma. La idea es que usted va a ir sumando, obviamente, los elementos de una fila con las columnas y va a ir colocando el resultado de la suma en cada una de estas casillas. La suma es normal hasta que usted obtenga un resultado que no pertenezca a Z6. Por ejemplo, voy a sumar yo fila por fila. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1, 1 más 2, 2, 0 más 3, 3, 0 más 4, 4, 0 más 5, 5. Primera fila no hay ningún problema. Voy con la segunda fila. Voy a sumar el 1 de la segunda fila con todos los elementos que están arriba. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. 1 más 4, 5. 1 más 5, ahí ya tengo problema. La última casilla de la segunda fila es un 1 más un 5, que son este con este. 1 más 5 es 6, pero 6 ya no pertenece al conjunto Z6, porque Z6 llega hasta 5. Bueno, cuando usted hace una suma y usted ve que un elemento no pertenece al conjunto, entonces hace la división y busca el residuo. 6 entre 6, por ejemplo, diga. 0. Correcto, 0. Y pone el 0. Cuando ya un resultado se le sale del conjunto, busca el residuo al dividirlo por n. En este caso por 6. Vamos con la siguiente fila. 2, 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, 2 más 4 es 6, 6 ya vimos que da 0, 2 más 5 es 7, 7 entre 6 es 1, residuo 1. Entonces vamos tomando nosotros los residuos, 1. Siguiente fila, esto es 3, 4, 5, 0, 1 y 2. Cuando uno ya le agarró cuando uno ya le vio como la tendencia a los números, miren cómo se va comportando la tabla. Y esto es algo frecuente en la suma modular para los conjuntos ZN. ¿Cómo se va comportando la tabla? Los números van quedando en diagonal igual. Entonces, aquí sería 4, 5. Me quedó algo feo el 5. 4, 5, 0, 1, 2, 3. Y luego aquí sería 5, 0, 1, 2, 3, 4. Características de la tabla para la suma. Los resultados en diagonal se van quedando todos con los mismos números. Una diagonal de 1, una diagonal de 2, una diagonal de 3, de 4, de 5, de 0, 1, 2 y así. Si uno le capta el truco, a la hora de llenar una tabla ni siquiera necesita aprender a sumar modularmente. Solo recordar que con la suma los resultados van quedando iguales en diagonal. No hay ningún problema. O si no, ver que los resultados fila por fila van en orden y después del último elemento que aparece en el conjunto se reinicia el conteo. 2, 3, 4, 5, luego empiezan a 0. 3, 4, 5 empieza desde 0 y así sucesivamente. Pero lo ideal sería no aprenderla a llenar así, no ver el comportamiento de los números y aprenderla a llenar así, sino aprender a llenarla haciendo la operación del residuo. Juana, diga. Fíjese que en el material hay un ejercicio donde hay que llenar una tablita. Entonces yo lo hice exactamente así porque por ahí vi un video. Entonces la llené, pero al llenarla no me quedan las letras que ya da el cuadro. No sé si ahí hay un error en el material o ¿Cuál es? si lo he hecho mal. ¿Cuál en es? El material de la unidad 1 está en la página... Es el de la 21. 21, ajá, cabrón. Ajá. Entonces yo no sé si hay error en el material porque al llenarla así como lo acaba de hacer usted, le he llenado yo, hay unas letras que cambian. Por ejemplo, en la segunda. Sí. Pero lo que pasa es que en la tabla del 1, de ese ejercicio que usted me dice, hay que tener en cuenta que por algo ya le dan algunas casillas llenas. Ya le dan algunas casillas llenas y entonces uno debe apegarse a eso. Por lo tanto, no es llenarlo así como yo le he puesto acá. Esto queda así en diagonal porque estos son conjuntos modulares, pero en el caso del ejercicio que usted me menciona, no es un conjunto modular, es un conjunto de letras que no sabemos qué valores toman y en la cual ya le dan algunos resultados. Por ejemplo, ahí le dicen que A por B es E, que B por A es E, le dicen que B por B es A,
que D por A es F y así sucesivamente. Entonces, tiene que empezar a llenar las casillas apegándose a la información que ya le dan. Así que no le va a quedar un llenado necesariamente como el que yo estoy haciendo aquí. Pero es porque no necesariamente quedan de esta manera. Eso depende mucho de la operación. La operación dictamina uno si uno va a llenar fácil o si lleva algún patrón el llenado de las casillas. En ese caso, la operación ni siquiera está definida, porque si se fija, llenar esa tabla que usted me dice, no le dicen qué operación es, no le dicen si es suma, resta, multiplicación o división. Simplemente es operar dos letras partiendo del punto de vista de que algunos resultados ya los tiene. Ahora bien, le piden completarla de manera que sea grupo, entonces debe completarla colocando las letras para que exista neutro, colocando las letras para que se le cumpla la asociatividad y para que existan los inversos. Obviamente ahí el neutro es la letra E que ya le menciona. Ese es el neutro. Entonces, partiendo de ahí, tiene que hacer el llenado, por ejemplo, primero de los inversos. Luego para ver que cumpla asociatividad, ver que cumpla cierre, pero no es el mismo. No es la misma forma de llenado que estamos hablando acá, porque la operación ahí no la han definido como una suma. Así que de la operación que sea, es que depende el llenado de la tabla. De la operación depende el llenado. Así que sí, no sería igual. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Licenciado, entonces en este caso, el ejemplo que usted acaba de explicar, Ajá. Hicimos la suma porque en el enunciado menciona que hay que sumar. Correcto. Si nos especifica otra operación, pues de esa manera lo vamos a hacer, pero no necesariamente suma. Exacto. De hecho, en los conjuntos estos, en los modulares, en los ZN, las operaciones con las que se trabaja son suma y producto, nada más. Aquí no se trabaja con operaciones raras de mezclas y cosas así. Siempre son suma o producto. Y siempre en el mismo enfoque, en el sentido que si fuera producto, pues se operan los valores y si el resultado se pasa del conjunto, se saca el residuo. Por ejemplo, si aquí fuera producto, tenemos el caso de 4 por 5. Aquí 4 más 5 dio 3. ¿Por qué? Porque 4 más 5 es 8 y 8 deja residuo 3 al dividirlo por quiero ver. Perdón, 4 más 5 es 9. 4 más 5 es 8, estaba diciendo. 4 más 5 es 9 y 9 deja residuo 3 al dividirlo por 6. Si fuera producto, 4 por 5 es 20. 20, si usted lo divide entre 6, le deja residuo ¿cuánto? 2. Entonces 4 por 5 sería 2. Así que el llenado de la tabla depende, insisto, de la operación con la cual a uno le pidan trabajar. Cuando es producto, a veces se lo ponen así. Un punto encerrado en un círculo o una cruz encerrada en un círculo. A veces se lo ponen de las dos maneras. Suma o producto modular. Y cuando no hay lugar a dudas, simplemente le ponen suma o le ponen producto tradicional también. Son dos formas de colocarlo. Licenciado, disculpe. Diga. Sobre la parte de la multiplicación, en ese caso tendríamos que ir multiplicando en la tablita, ya no sería sumando. Exacto, sí. Okay. Tendrían que ir multiplicando. Ya vamos a hacer uno que es con un producto. Para que veamos cómo se trabaja también ahí. Bueno, vaya, una cosa es el llenado de la tabla, que como les digo, si uno le pilla el truco de cómo se colocan los números, perfecto. Y si no, solo recuerden que lo mejor es ir llenando haciendo la suma, y si la suma se pasa de los elementos del conjunto, hace uno la división y ve uno el residuo. Ahora bien, después de hacer el llenado de la tabla, viene la parte de cómo justificar que es grupo. ¿Cómo justifica uno que las operaciones de este conjunto definen un grupo? Hay que ver la propiedad de cierre. ¿No? La propiedad de cierre, aquí proceso no hay que hacer. Y justificación,
Pues no es la gran cosa. ¿Cómo se justifica la propiedad de cierre aquí? Por la tabla. O podríamos decir también que como es modular, nosotros ya en el proceso de modular vamos buscando que no se salga del conjunto, ¿no? No, lo que pasa es que no es que uno lo busque, porque si usted lo justifica como que uno lo busca, da la idea de como que uno a conveniencia lo está operando así. Lo que pasa es que la operación así se define, no es tanto que uno lo busque. La operación así se define. La operación modular se define con sumar o multiplicar dos elementos y el resultado dividirlo entre n y ver el residuo. Realmente la operación modular lo que genera es el residuo de dividir un resultado entre n. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno suma 2 con 3, 2 más 3 es 5. 5 entre 6 deja residuo 5. Lo que pasa es que los resultados básicos uno a veces no los trabaja como residuos, pero en el fondo son residuos. Todo lo que uno tiene aquí son residuos. Por eso a esto se le llama también clases residuales. Toda esta tabla, toditos los resultados son residuos de dividir la suma de dos elementos entre 6. Entonces, no hay que justificarlo porque se puede entender mal. No hay que justificarlo como que uno lo busca, porque, repito, la operación ya está definida así. No es que la operación uno la busca así. No se justifica como que uno lo busca, sino que como que la propiedad de cierre se cumple por la forma como está definida la operación y según los resultados de la tabla, todos los resultados pertenecen a Z6, por cómo está definida la operación y por los valores de la tabla. Así sería una forma de justificarlo. Ahí solo hay que tener cuidado con las palabras que uno ocupa, porque si no, insisto, puede dar la idea de que es muy a conveniencia uno lo que lo está tomando, pero no, realmente la operación así está definida. La operación suma modular así es, se suman y se ve el residuo de esa suma. No es que uno lo busque así. Obviamente, sí, la operación está dada para que se cumpla la asociatividad, la propiedad de cierre, perdón. La persona que creó o que se inventó esta forma de operar los elementos lo hizo con esa intención. A eso hay que ser claro, ¿no? La persona que se inventó este proceso y esta suma y multiplicación modular lo hizo con la intención de que el resultado cumpliera con una propiedad de cierre y que siempre fuera uno de estos resultados. Lo que pasa es que no se imaginó que iba a salir toda una teoría de ahí. Así que solamente hay que cambiar las palabras para justificar eso y ya. Sería algo así como que el cierre se cumple . Bastaría con poner que el cierre se cumple porque todos los resultados de la tabla están en Z6. Y ya está. Y por eso es que uno hace la tabla, porque la tabla termina de ser como el respaldo de lo que estamos diciendo acá. El cierre se cumple porque todos los resultados de la tabla están en Z6. La tabla termina siendo el respaldo de lo que yo estoy escribiendo acá. ¿Hay que hacer algún proceso? No, si el proceso ya está hecho en la tabla, ¿no? O si no, como decía un poco el compañero, solo que cambiándole las palabritas, el cierre se cumple porque por cómo está definida la operación, todos los resultados al sumarlos modularmente ya pertenecen al conjunto Z6 en este caso. Y ya está. No hay que hacer mayor proceso ni nada. Eso para el cierre. Para la asociativa, cuando son conjuntos pequeños, la asociativa se debería verificar. Aquí sí, como no hay ninguna fórmula, porque aquí no hay fórmulas como en todos los que hemos discutido. Aquí no puedo yo decir A asterisco B es A más B sobre 2 o es A menos B. No, fórmula no hay. Entonces, la asociativa en los conjuntos modulares siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque en el fondo los conjuntos modulares es cierto que trabajamos con residuos, pero esos residuos
pero esos residuos son tomados en base o a partir de una suma tradicional. No sé si me explico. Es cierto que trabajamos con residuos, pero ¿de dónde vienen esos residuos? De una suma normal. Yo al final, cuando opero 2 más 4, yo lo sumo normal. 2 más 4 es 6. Que después veo el residuo es otra cosa, pero la suma que hace uno al inicio es suma normal. Entonces la asociatividad es asociar una suma tradicional, digamos, y ver después los residuos. ¿Se va a cumplir? Sí. ¿Cómo lo justifico? En este caso, basta con que usted ponga un caso particular. Aquí sí, en estos conjuntos modulares específicamente, la asociatividad, solo para que quede claro que se cumple, usted la va a poner con un caso particular. ¿A qué me refiero con eso? De todas las combinaciones que a usted se le ocurre, tome una de 3 elementos y verifique la propiedad. Digamos, yo voy a tomar 2, suma modular 4 y luego esto suma modular 5, por poner un ejemplo. Y del otro lado 2, suma modular y luego 4, suma modular 5. Solo verifico una combinación de todas las que se le puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque ya sabe que se le va a cumplir, porque viene de una suma normal. Se le va a cumplir. Esto solo es por requisito, por decirlo de alguna manera. Y los resultados los va llenando de la tabla. 2 más 4, 2 más 4 es 0. Se puede oír raro, pero así es. 0 más 5, 5. Y del otro lado, 2 más 4 más 5. 4 más 5 es 3. 2 más 3, 5. ¿Vale? ¿Se cumple? Sí, se cumple. Ahí está. Los dos lados dan 5, se cumple una igualdad y ya se ha verificado un caso de la asociativa. Alguien dirá, mire, pero solo con uno, ¿no será que otro no lo va a cumplir? No, en este caso se van a cumplir para todas las versiones. Si uno quisiera ser bastante formal para esto, uno tendría que verificar la asociativa con todas las combinaciones de 3 elementos que a usted se le puedan ocurrir. No son infinitas, pero le va a costar un montón terminarlas todas. Entonces solo verificamos una. Pero esto que estoy diciendo de que la asociatividad se cumple, quiero dejar claro que solo es para los ZN. No es que es para cualquier tabla que la asociatividad se va a cumplir. No, hay algunas tablas que no la cumplen, pero específicamente los ZN sí la van a cumplir. Así que la asociatividad, ahí se va nada más. Ahí se va nada más. Siguiente propiedad, el neutro. El neutro, aquí no hay que hacer ningún proceso para encontrarlo, solo buscarlo en la tabla. ¿Quién es el neutro? El neutro es aquel elemento que la fila de valores de arriba y la columna de valores de un lado los deja iguales. Así se busca. Entonces, ¿quién es el neutro aquí? Vea cómo esta primer fila queda igual a la de arriba. Y esta primera columna queda igual a la de arriba. ¿Cuál es el elemento que la deja igual? El 0. Entonces el neutro es 0. Es cierto que tiene que ver que como es una suma, entonces el neutro es 0, tiene sentido eso, sí. Pero yo explico lo de las casillas porque así como Juana preguntaba del ejercicio que está en el material, en la página 21, que hay que llenarlo, ahí no hay valores numéricos. Y el neutro en tablas como esas, lo que hay que buscar son la fila y columna, así como ya le he puesto acá. No siempre será la primer fila y la primer columna la que queda igual. A veces puede ser la tercera fila y tercera columna, cosas por el estilo. El punto es que hay que ver que la fila y la columna queden igual para un determinado valor numérico. Y ese es el neutro. Así que ahí está cómo se plantea el neutro de este conjunto. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita antes de ver lo de los inversos. ¿Preguntas? Por mi parte, no, Lic. Ok. Bueno. Si se fijan, no hay mayor proceso que hacer. ¿Por qué? Porque al final
todas las propiedades se van justificando con la tabla que uno ha hecho, por lo tanto la tabla es indispensable. Ahora bien, con los inversos. En los inversos, ya lo voy a escribir aparte, pero con los inversos aquí hay que sacar la lista de cuál es el inverso de cada elemento. Aquí sí no se va a decir si uno cumple o no, si uno saca una fórmula o no. Aquí, como los conjuntos son pequeñitos, hay que sacar la lista de cuál es el inverso de cada elemento. Y como ya sabemos que el neutro es 0, encontrar los inversos es bien sencillo. Usted solo viene y busca y marca si quiere o solo los identifica dónde aparecen los neutros en toda la tabla. Entonces los neutros en nuestra tabla aparecen en esta casilla. Los voy a marcar, los voy a sombrear. Aparecen acá. Aparece otro por acá. Obviamente aquí porque el neutro es 0. Estoy marcando estos. Y acá. Ahí están sombreadas todas las casillas donde aparece el neutro. Entonces los inversos solo hay que ver cuál es el emparejamiento de valores que dan el neutro. Por ejemplo, ¿quién es el inverso de 0? 0. Juana, ¿quería decir algo? No, eso de los inversos, que en el caso del inverso de 1 sería 5. Correcto. Y el de 5, 1. Exacto, exacto. El inverso de 1 es 5, el inverso de 2 es 4, el inverso de 3 es el mismo 3, el inverso de 4 es 2, el inverso de 5 es 1, solamente por los emparejamientos de casillas que me dan el neutro. En los conjuntos modulares no habrá problema, al menos en la suma, de que usted encuentre el inverso de cada elemento. Hay otras tablas, sobre todo cuando son letras, que sí pueden dar problema. ¿En qué sentido? En algún ejercicio podría ser que al buscar estos sombreados que yo he puesto acá, podría ser que en alguna fila usted sombree 2 casillas, digamos. Por poner un ejemplo. Imagínese que en la segunda fila le aparecieran 2 ceros y usted sombrea las 2. Eso significaría que hay un elemento que tendría 2 inversos, digamos, pero eso no es posible. Los inversos son únicos para cada elemento. Cada elemento solo tiene un inverso, así que no digo que no se pueda dar el caso que en alguna tabla usted sombree 2. Con los conjuntos modulares no se va a dar, pero con conjuntos de letras sí. Pero si usted sombrea 2 casillas, no es que usted se haya equivocado, simplemente es que va a concluir que ese elemento en particular tendría 2 inversos, lo cual no es factible. Y como no es factible, la propiedad de los inversos no se cumple. Y ya está. También podría darse el caso que en alguna fila no sombree nada, lo cual significaría que el elemento en cuestión no tendría inversos. Eso de no sombrear nada sí que a veces se da en las tablas modulares, lo de no sombrear nada. Entonces, cuando uno no sombrea nada para una fila o columna, un elemento no tendría inversos y por lo tanto, no es que se haya equivocado uno, simple y sencillamente concluye que la tabla no cumple la propiedad de los inversos. ¿Por qué? Pues porque todos los elementos tienen que tener inversos. Así que son diferentes cuestioncitas que hay que tener cuidado ahí a la hora de los ejercicios. Voy a colocar entonces aquí la lista de los inversos. La lista de los inversos. Y solamente decir el inverso de 0 era 0, el inverso de 1 era 5, el inverso de 2 era 4, el inverso de 3 era 3, el inverso de 4 era 2 y el inverso de 5 era 1. Ahí está, todos los elementos tienen inversos, por lo tanto, se cumple. Y ya verificadas las 4 propiedades, el conjunto modular es un grupo, con la suma. Y aquí generalizamos algo más. Todos los conjuntos modulares con la suma son grupos, absolutamente todos. Dice que cómo encontraba los inversos en la tablita, sombreando los neutros. Sombreo yo, una vez encontrado el neutro, sombreo donde aparecen todos los neutros, que es por eso están sombreadas las casillas ahí del 0, y solo veo que números emparejados me dan ese neutro, y esos son los inversos. El 1 con el 5 me da el neutro que es 0, por lo tanto el inverso de 1 es 5, y viceversa. El 2 con el 4 me da 0, por eso el inverso de 2 es 4, para lo que preguntaba ahí en el chat.
Así que como les decía, todos los conjuntos modulares con la suma son grupos, con la suma. Eso no significa que usted en un examen o una tarea, si le aparece algo de esto, usted solo va a concluir. No, es que hay un teorema, porque es un teorema, que dice que todos los conjuntos modulares con la suma son grupos. Por lo tanto, en base a eso, es grupo. No, porque si se le pone como un ejercicio en un examen o algo, es para que usted haga la tabla y justifique todo. Sabe que todo se le va a cumplir, pero la idea es ver que domine las propiedades. Así que ahí estaríamos con este ejemplo. Preguntas. Preguntas. En la asociativa con un caso que pongamos y ya lo comprobamos y ya pasamos al siguiente. Exacto. Okay. Sí, porque en estos conjuntos modulares es más por verificar y por requisito, como le digo, de que hay que poner algo que por otra cosa. El listado de los inversos, ahorita voy. El listado de los inversos, ahí está. En estos casos, les decía, es más por requisito y por otra cosa que por otra cosa que hay que ponerlo, nada más. Ahora, si fueran letras, ahí es otra historia. Diga. El inverso, por lo que estoy viendo, va relacionado al neutro, porque si en algún caso no fuese cero nuestro neutro, entonces ahí tendría que cambiar también el inverso. Ok, correcto. Es que el inverso toda la vida está de la mano con el neutro. Usted, digámoslo así, jamás va a poder revisar la propiedad de los inversos sin haber sacado el neutro. Esos van de la mano, toda la vida van juntos. No puede analizar inversos sin haber sacado el neutro. Y como usted bien lo dice, si el neutro fuera otro elemento, no fuera cero, eso dependerá de la operación. Usted va a marcar o a identificar la casilla con el elemento que sea el neutro. Y en base a eso va a sacar sus debidas conclusiones. En base a eso lo va a sacar. Bueno, vamos a ver. Vamos con otro pequeño ejercicio. Este se lo voy a dejar a ustedes, solo les voy a explicar cómo lo van a trabajar y queda para que lo trabaje usted por aparte, ¿no? Como un ejercicio para ustedes. Este conjunto que les voy a poner ahorita no es un conjunto modular. Le voy a poner yo conjunto A, digamos, formado por los números 1, 3, 5 y 7. Si fuera un conjunto modular, a eso le faltan números, le falta el 0, el 2, el 4. Estos solo son impares. Y lo van a operar con la multiplicación. Lo van a operar con la multiplicación, pero la multiplicación definida así, un puntito con un subíndice 8. Esto es módulo 8. Esta es la forma de definir operaciones cuando son productos modulares, pero no es el conjunto modular completo. No sé si me explico. La multiplicación que se pone punto y un subíndice, en este caso 8, pero puede ser 7, 6, 5, etcétera. Esta es la multiplicación modular, módulo 8, pero el conjunto no es todo el conjunto modular. Porque si yo dijera el conjunto módulo 8 sería de T0 hasta 7. Pero aquí solo me están diciendo que van a trabajar con 4 números, el 1, el 3, el 5 y el 7. Pero insisto, la multiplicación sí es multiplicación modular. Entonces la idea de esto es construir la tabla de grupo, y determinar si es grupo. Esto les queda a ustedes. Y determinar si es grupo. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Insisto. Van a construir la tabla solo con estos 4 elementos usando como operación la multiplicación modular módulo 8. ¿Qué significa lo de módulo 8? Para poner un ejemplo, ¿cuánto daría 5 por 7? ¿Cuánto daría 5 por 7? 35. Pero módulo 8, ¿cuánto es? ¿Qué es lo que pondrían en la tabla? Sería 35 entre 8 y el residuo, Luis. Ajá, correcto. Sería 4 y el residuo serían 3. Correcto. Entonces, en la tablita, cuando les toque 5 por 7 o 7 por 5, van a poner 3.
1 por 3 no, porque no se sale del módulo 8, 1 por 5 tampoco, y así sucesivamente. Entonces, es para que se entienda la idea. No es un conjunto modular en sí, porque le faltan números, insisto, pero sí la operación es la multiplicación modular. Así que no es tarea que tengan que entregar, es nada más para que usted practique, haga la tablita, que le va a quedar una tabla de 4 elementos, y trate de ver si se le verifican las propiedades de grupo, las propiedades que vimos antes. Ojo, no llenen la tabla siguiendo el patrón de la suma, porque para un producto las tablas no quedan igual, mucho menos aquí porque faltan elementos. Hay que tener cuidado en el llenado de la tabla. Llénenlo haciendo las operaciones. Llénenlo haciendo las operaciones. Y ahí se van. Bueno, ahí lo verifican, hagan la tabla, vean si es grupo y cualquier cosa, pues me consultan después por WhatsApp o por correo, ahí vean ustedes. Esto es para que les quede de trabajo a ustedes, de ejercicio. Y para cerrar hoy, que no vamos a terminar de ver toda la agenda porque si se fijan, la agenda ha estado algo, tal vez no larga de muchos ejercicios, pero cada uno requiere su tiempo de explicar. La agenda total traía 6 problemas, de los cuales uno era ejercicio para ustedes. Creo que nos va a hacer falta nada más uno de los que nos había propuesto el coordinador. Ese lo sacamos en la tutoría de repaso. Bien, el último ejercicio que vamos a abordar es el siguiente. Pero ahí estamos. Vamos a trabajar con el conjunto M, que es el conjunto de matrices de orden 2, o sea, 2 por 2, con coeficientes reales. Esto es muy importante, saber qué tipo de elementos tienen las matrices con coeficientes reales. Y nos piden probar que el conjunto de matrices con la suma es grupo. Obviamente, conjunto de matrices con la suma tradicional de matrices, ¿no? En términos de matrices, o le ponen suma o le ponen producto, pero es la suma y producto de matrices tradicional. Aquí en matrices raras veces le van a poner una operación un poco extraña, ¿no? Las operaciones extrañas más que nada van cuando son conjuntos de números, no de matrices. En las matrices lo que a veces suele dar problema es que le dicen trabajar con matrices, pero los tipos de matrices cumplen alguna condición rara. Es como que le dijeran, mire, va a trabajar con matrices de 2 por 2, pero van a cumplir la condición que la diagonal principal tenga solo ceros, por ejemplo, o que la diagonal secundaria esté formada solo por números unos, cositas así, condiciones que tienen que ver con sus elementos. Aquí no hay mayor problema con los elementos. Así que pregunto, vamos a ver. Aquí quizás no voy a ir escribiendo tanto, más que nada voy a preguntar. ¿Qué dicen? ¿Se cumple la cerradura, sí o no? Bueno, cerradura o cierre, como la quieran llamar. ¿Se cumple, sí o no? ¿Será que la suma de dos matrices de orden 2 con coeficientes reales será otra de orden 2 con coeficientes reales? Dicen que sí. Y sí, la respuesta es sí. Sí. Si lo queremos justificar de alguna manera o escribir alguna comprobación, bueno, tomemos dos matrices, por ejemplo, sea la matriz A. No sé cómo están acostumbrados ustedes a trabajar matrices, si con corchetes o con paréntesis, las dos formas son correctas. Yo estoy más acostumbrado a corchetes, pero bueno, voy a ponerlo con paréntesis. Dada la matriz, por ejemplo, ABCD, pueden poner la notación así de una sola letra o pueden poner la notación de un elemento indicando fila y columna, es decir, o ponen así ABCD o ponen esto A11, A12, A21, A22, indicando fila y columna. Ahí como cada uno considere que lo entiende mejor o que se siente mejor, no hay problema. Voy a tomar yo dos matrices, X, Y, Z, W, la segunda.
Y bueno, tengo dos matrices de orden 2, los coeficientes son reales, y por lo tanto hacemos la suma. La suma de estas dos matrices, como la suma es la tradicional, quedaría A más X, B más Y, C más Z y D más W. Para que esto pertenezca a M, lo cual es cierto, la única condición es que sea de orden 2, si se cumple, y que sus coeficientes sean números reales, porque no hay más, no hay mayor condición que me den. ¿Será que los coeficientes son reales? Sí. Como los coeficientes de A y B son reales, al sumarlos, su resultado también va a ser un número real. Así que en realidad tampoco hay mucho que justificar. Simplemente hacer la suma y esto pertenece a M, ya que el resultado de A más B es de orden 2, porque también al sumar dos matrices, el orden de las matrices se mantiene. Es de orden 2 por 2 y con coeficientes reales. O sea, no hay mucho que justificar acá. Es de orden 2 por 2 y con coeficientes reales. ¿La asociativa se irá a cumplir la propiedad asociativa? Sí, la propiedad asociativa también se cumple. ¿Cómo se verifica? Bueno, tomando tres matrices asociativa. ¿Cómo se verifica? Tomando tres matrices y verificando que independientemente de cómo se sumen, pues el resultado va a dar lo mismo, teniendo en cuenta que son sumas de matrices. Por ejemplo, podemos tomar nosotros acá una matriz A, como ya lo puse antes, con coeficientes A, B, C, D. Una matriz B con coeficientes X, Y, Z, W. No importa si van en orden o no las letras, lo importante es representarlas por letras y no en qué orden vayan. Y una matriz C con, qué sé yo, M, N, P, Q, por ejemplo. Vale. Ahí tengo yo dos matrices de orden 2, donde si usted quiere lo especifica, aunque no es tan necesario hacerlo porque ya nos dicen que son matrices con coeficientes reales, no es tan necesario justificar que son coeficientes reales y simplemente hay que justificar que A más B, porque en este caso la operación es suma, A más B más C es lo mismo que A más B más C. ¿Se va a cumplir? Sí, se va a cumplir, porque es la suma tradicional de matrices. Usted hace la suma de matrices de los dos lados y va a llegar a un mismo resultado. Así que yo les dejo a ustedes que esto lo hagan. Hagan la suma de esas dos matrices a los dos lados y vean que da lo mismo. Solamente es ir sumando letras, sumando las letras de los que están en la misma posición y ya. Van a llegar a darse cuenta en unos 2 pasitos por ahí que da el mismo resultado. Dentro de lo más relevante que hay que probar en este ejercicio en concreto es quizá la propiedad del elemento neutro. Porque como es con la suma normal de matrices, ni siquiera hay que hacer un gran proceso. ¿Cuál es el elemento neutro en la suma de matrices? Voy a presentarle aquí el anterior mientras hago esa pregunta en mi mente. La matriz identidad, ¿no? No, es suma, es suma. Ah, ok, el 0. Es 0, es la matriz 0 o la matriz nula. Cuando es con la suma normal, como ya dije antes, si no lleva nada más aparte de una suma de dos elementos, el neutro es el 0. Pero aquí como estamos con matrices, pues subimos todos a estar hablando de matriz 0 o matriz nula. No sé si ya puedo cambiar de la página para los compañeros. Gracias, ok. Vaya, ya les dije, ahí la comprobación de la asociatividad la hacen ustedes. Para el neutro, en nuestro caso, el neutro es la matriz nula o la matriz 0. ¿Es necesario comprobarlo? Pues no, porque insisto, en este caso es la suma tradicional. No es necesario comprobar mayor cosa. Si las matrices me dieran alguna condición extra, como las que ya mencioné, que la diagonal principal o secundaria cumpliera esto, o que la matriz cumpliera que su determinante debe dar un determinado valor, bueno, pues ahí sí.
ahí me tengo que dar a la tarea de encontrar mediante algún despeje quién es el neutro, pero como aquí no hay mayores restricciones, no hay ningún problema. Así que el neutro es de esa forma y pertenece también al conjunto M porque es una matriz de 2 por 2 y sus coeficientes son reales. El inverso. ¿Cuáles son los elementos inversos? Recordemos que estamos con la suma. Entonces, con la suma solo tengo que decir yo, si tengo una matriz A con elementos A, B, C, D, el inverso es el opuesto de A, que tendría elementos menos A, menos B, menos C y menos D. Menos A, menos B, menos C y menos D. Simplemente se le cambian los signos. ¿Por qué? Porque la idea es que A sumada con menos A tiene que ser 0. ¿Y esa suma dará 0? Sí. Si usted suma los elementos de A con menos A, eso me va a dar 0. Y ahí se tendría ya que para cada elemento o cada matriz de orden 2 existe su respectiva inversa que sería menos A, tal que al sumarlas ambas me va a dar 0. Por lo tanto, cada matriz tiene su inverso, el elemento neutro existe, la asociatividad se va a cumplir, la cerradura se cumple. Conclusión, el conjunto de matrices con coeficientes reales y de orden 2 por 2 es un conjunto que forma estructura de grupo con la operación suma. Y ahí terminaríamos este ejemplo. Solo queda que usted haga ahí la comprobación de la asociatividad. Ahora bien, hemos hecho dos ejemplos de procedimientos algebraicos. Hemos hecho uno de conjunto modular, uno de matrices. Tal vez no de los más complicados, porque diferente hubiera sido que los dos primeros algebraicos llevaran una operación como la que vimos el lunes. Pero la situación es la siguiente. Podrán darse cuenta que a veces, insisto en esto, hay propiedades que necesitan proceso matemático, despejes, operaciones, cosas así, y a veces no. A veces solo requieren una justificación. Solo vean la parte de los conjuntos modulares. La tablita es la que prácticamente le da todas las bases para poder justificar usted todo lo que tiene que justificar en las propiedades. Las cerraduras, la mayoría de veces se van nada más argumentadas y a veces llevan ciertos procesos. Cuando las operaciones son suma o producto tradicional, el neutro y los inversos puede ser que no necesite proceso para sacarlos, simplemente decir quiénes son o qué forma tienen, como en este caso. Entonces, solamente la práctica con los ejercicios le da a uno la pauta para poderse familiarizar en cuándo necesita hacer un proceso y cuándo no es necesario hacer un proceso. Si usted un elemento neutro lo puede definir sin hacer ningún proceso, pues no hay ningún problema. Aunque eso normalmente sucede solo cuando es suma y producto normal. Así que no sé si hay alguna pregunta. Se me escapaba una observación que quería hacer con los conjuntos modulares, pero no sé si hay alguna pregunta con todo lo que hemos hablado hoy. ¿Preguntas? No, yo no tengo pregunta. Ok. Bueno, se me escapaba hacer esta observación con los conjuntos modulares. Acá. Es grupo, pero también podrían pedirle en algún momento dado que usted verificara si es conmutativo, como lo comentaba en los primeros dos ejemplos que vimos hoy. ¿Qué pasa si es conmutativo? ¿Cómo se verifica? ¿Será que hay que probar alguna propiedad o algún caso particular como la asociatividad? Realmente no. La propiedad conmutativa, tanto para la suma como para el producto, en las tablitas de Cayley, se verifica así. Agarra usted la diagonal principal de su tabla, la voy a sombrear yo en este caso, la diagonal principal sombreada con rojo, esta, la diagonal principal, y fíjese que a los dos lados de esa diagonal deben quedar los elementos reflejados. Prácticamente la mitad de arriba de la tabla, después de esa diagonal, es el reflejo de la mitad de abajo. Si los elementos quedan como reflejados, toda la tabla es conmutativa. No tiene que probar ningún caso particular, no tiene que justificar nada. A esto se le conoce como simetría de una tabla de Cayley. ¿Siempre se va a cumplir? No.
pero cuando se cumple esa simetría de la tabla respecto a esa diagonal principal, la tabla cumple con ser conmutativa. Y por lo tanto, si ya se verificó que es grupo, entonces es un grupo conmutativo, que es lo mismo que un grupo abeliano. Solo una Simplemente pregunta, viendo la simetría de la tabla. Diga. Es que no escuché eso, me distrae un poco. ¿Cuál es la principal? ¿Cómo identificó esa? La principal es la que va, si usted lo ve de izquierda a derecha, va en diagonal hacia abajo, vista de izquierda a derecha. Justo en la mitad de la tabla. Siempre es esa. Ok, gracias. Buena pregunta, porque la otra diagonal se conoce como secundaria, pero es la que va, si lo ve uno de izquierda a derecha, va de abajo hacia arriba. Esa es la secundaria. Es la misma teoría que cuando la veían con matrices en álgebra lineal. Ahí, si no me equivoco, tendrían que haber visto esta parte de diagonal principal y secundaria, pero con matrices. Es la misma idea. Entonces ahí pueden ver ustedes que los elementos se reflejan arriba y abajo. Con uno que no se reflejara, por ejemplo, que este 3 que estoy borrando acá fuera, imagínense que ese fuera un 2, digamos. Estos dos no se reflejan. Entonces ya con uno ya no es conmutativa la tabla. Pero como no es el caso, porque aquí sí se reflejan todos, pues ya la tabla sí es conmutativa. Así que, bueno, eso era lo que quería comentar extra con respecto a las tablitas de Cayley. Bien, si no hay ninguna pregunta, esto era todo por hoy. Ya se nos llegaron las 12. Con respecto a la agenda, por si comparan con otro grupo de otras sedes, con respecto a la agenda, solo nos hizo falta trabajar un ejercicio. Solo nos hizo falta un ejercicio que tiene que ver con, no sé si ya llegaron a leer la parte de permutaciones. Solo nos hizo falta eso, un ejercicio que tiene que ver con permutaciones, pero eso lo vamos a sacar sí o sí en la tutoría de repaso. No se preocupen que ahí vemos ese ejemplo que se nos ha quedado pendiente de permutaciones. De ahí todo lo demás que se tenía agendado para este día, todo se ha hecho, incluyendo el ejercicio que quedaba para que ustedes lo trabajaran. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Licenciado. Diga. Yo solo pedirle un favor. Ajá. Como al principio yo no podía ver la presentación, no sé si para cuándo estaría el enlace de la grabación para ver la grabación. Voy a procurar sacarlo hoy. Voy a procurar sacarlo hoy, los dos, tanto el de la del lunes como la de ahora. O si lamentablemente, posible, ajá, diga. O si fuera posible la presentación, no sé si nos la va a compartir. Bueno, porque si me quieren, faltó lo del principio. Si quieren, les puedo compartir justo todo lo que he puesto en la pizarra hoy. Lo armo en un solo archivo PDF y se los mando. Si no, también voy a consultar si se nos permite mandarles a ustedes la agenda que ocupamos resuelta para que la puedan revisar. Pero si no se nos permite mandarles la agenda resuelta, aunque ahí los procesos están a veces justificados, a veces no, les voy a mandar el PDF de lo que escribí yo en la pizarra ahora para que lo revisen, no hay problema. Ahí se los mando en la noche al grupo de WhatsApp. Sí, ese mejor link, muchas gracias. Bueno. Y si no, lo que les iba a comentar, que también recuerden, sobre todo, sé que algunos no pudieron acceder al grupo como tal que creé en Teams, pero en el grupo en Teams, en este chat que se está trabajando de las videoconferencias, de las tutorías, ahí van quedando también todas las grabaciones, por si alguien las quisiera revisar antes de que yo las descargue y las pase a YouTube, ¿verdad? Ahí van quedando todas, pero si no, hoy voy a procurar en el transcurso de la tarde descargarlas, subirlas a YouTube y pasarles el enlace de las dos, de la de repaso y de la tutoría de hoy. Así que bueno, ha sido un placer.